tuve el privilegio de participar en una entrevista en vivo con Non-Directive Institute y su líder principal, Jaime Molins, desde México, donde hablamos acerca de lo que es el coaching y la no directividad del mismo, en cómo aplicar la herramienta de una manera objetiva, clara, transparente y oportuna, según los principios del coaching mismo. Así que a través de este episodio de Tiempo de Liderazgo hemos querido traer un resumen de esta entrevista para aquellos que son amantes del coaching, que quieran aprender más acerca de esta disciplina. Y en la parte de abajo de este video vas a poder ver el enlace que te lleva a la entrevista completa de Non-Directive Institute directamente para que puedas participar allá y puedas conectarte también con ellos. Te recuerdo, antes de salir de este video, que puedas conectarte, que puedas suscribirte para que te comiencen a llegar los nuevos episodios porque venimos con más a partir de 2026. Soy Engelbert González, gracias por estar en Podcast Tiempo de Liderazgo. Una misión muy clara que es rescatar al coaching como disciplina de toda la mala fama que se ha hecho. Todavía tenemos una esperanza, una luz de esperanza para devolverle su dignidad, empezar a profesionalizarlo todavía más desde bases y fundamentos coherentes, eficientes y éticos, sobre todo con su lado no directivo. A mí me sigue sorprendiendo que mucha gente que habla sobre la plataforma del coaching todavía no tenga del todo claro la relevancia que tiene la no directividad como su alma o su esencia. Y una de las cosas que quería mencionarte es el tema de los dogmas. Nosotros, y hablo por nosotros desde Non-Directive Institute y quienes creemos en la teoría general del coaching como una tesis doctoral que alimenta a la disciplina como ningún otro documento lo había hecho antes, se nos ha llamado de ser dogmáticos, que aquí en este programa estemos queriendo que se nos critique acerca de nuestra propuesta, es decir, queremos irnos a las entrañas, a desmenuzar, a discernir qué es lo que hay detrás del coaching, por qué nosotros creemos que se puede hacer mejor y la gente que viene, como nuestro invitado de hoy, Engelbert, que ahora lo presento, él también está en un nivel muy similar al nuestro de intencionarse a favor de hacer mejor estas sesiones y este acompañamiento en coaching. Teniendo esto en consideración, vamos entonces a darle la palabra al buen Engelbert González Pineda, no sin antes presentárselos de esta manera. Engelbert es conferencista internacional, es coach, mentor ejecutivo y consultor estratégico en liderazgo y desarrollo organizacional. Tiene más de 3 décadas de trayectoria profesional, ha formado y acompañado a más de 6,000 líderes, empresarios ejecutivos en 4 continentes. Le falta uno nada más. Es fundador y director de Es de Líder, una empresa especializada en coaching, mentoring y formación gerencial, y es creador de un podcast que se llama Tiempo de Liderazgo, donde promueve un liderazgo consciente, ético y transformador. Actualmente, Engelbert impulsa la reflexión sobre el rol del coach y del mentor en la transformación de personas y empresas, sosteniendo que la verdadera guía no dirige, acompaña. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros a este personaje a quien le doy las gracias de que haya aceptado la invitación y a todos ustedes a que estén al pendiente del mensaje de hoy. El espacio es tuyo, Engelbert. Bienvenido. Gracias por la confianza. Bueno, Jaime, gracias por invitarme, gracias por la posibilidad de, además de darme el tiempo con la situación que me ocurrió personal, que no pudimos conversar en los primeros días,
También gracias por presentarme a Dave. Espero que el tiempo que hoy vamos a compartir sea de edificación para las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar. Yo estoy comprometido con la transformación personal, obviamente a través de la transformación del pensamiento. Ujú. No estoy tan de acuerdo con el status quo. Me gusta ir haciendo el improvement, el enhancement, el mejoramiento continuo, tanto personal como profesional. Sí. Y esto implica generar ideas y también implica muchas veces contrastar las propias ideas de los paradigmas que teníamos antes y eventualmente seguir adelante, avanzar, evolucionar. Creo Ujú. que de esta manera también ocurre con la disciplina del coaching, una Sí. disciplina que podríamos decir que tiene sus raíces ancestrales, ya cientos, miles de años probablemente, cuando ya se estaba aplicando, entre comillas, lo que es la mayéutica. Sin embargo, a través de la transformación justamente del pensamiento y de los pensadores, muy importante porque son los pensadores los que dan forma al pensamiento, en los últimos años ha habido una avalancha literal de coaches en diferentes disciplinas, eh, algunas tal vez inverosímiles, disciplinas Ujú. un poco complejas, complicadas, Ujú. donde se ha desvirtuado la profesión del coaching, la profesión del coach, donde tal vez la competencia por tratar de hacer clientes o de generar más ingresos, que está bien, pues la gente quiere generar más ingresos, pero se ha roto tal vez la ética del cómo se tiene que hacer el verdadero coaching, los Ujú. objetivos que tiene el coaching, la forma, los mecanismos de hacerlo. En Mm. este interín, en los últimos años, he podido vivir en 4 países diferentes. Tengo aproximadamente unos 20 años ejerciendo funciones tanto como coach como mentor, em, y haciendo estudios e investigación. Me doy cuenta que eventualmente me encontré compitiendo, no con coach profesionales que trabajan con la metodología, vamos a llamarle clásica, ortopráctica, ortodoxa del coaching, sino con tantos inventos, más que innovaciones, inventos, que no necesariamente son buenos y correctos, Ujú. que han dañado a personas, que han dañado instituciones, que han dañado incluso la credibilidad. Me he encontrado compitiendo con seres que no existen, con procesos que no existen y con conceptos de coaching que tampoco existen, ¿no? He tenido que mutar más fuertemente hacia el mentor, hacia el estratega, hacia el consejero estratega organizacional, por ejemplo, porque mi campo de acción más o menos está en un 70-80% corporativo, un 20-30% más individual, tanto personal como empresarial o de emprendimiento. Y bueno, me he tropezado con empresas en diferentes países que te dicen, bueno, ¿sos coach? ¿Qué tipo de coach sos? Mm. Recuerdo que hace unos años acá en Argentina, yo tengo casi 8 años viviendo en este hermoso país. Como se darán cuenta, no soy argentino de nacimiento, soy migrante venezolano. Ujú. Hace casi 11 años salí de mi país, estuve en Panamá por 3 años, ya tenemos casi 8 años acá en Argentina. En una empresa muy particular, hace unos años me llamaron para preguntarme, para solicitarme procesos de coaching, de mentoring, exactamente no sabían qué hacer. Te comento que me llamaron para dar un curso de ventas. Y Mm. entonces el coaching de ventas que está en nuestra página web de Desde Líder, de alguna manera, las personas de recursos humanos creyeron que un coaching de ventas era un curso avanzado de ventas. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando yo voy a Claro. presentar el proceso de coaching de ventas, que hablaba de procesos individuales, etcétera, viene una pregunta muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Cuál material nos vas a dar? ¿Cuáles son la temática que nos vas a dar? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a cubrir? Yo, momento. Capacitación no es lo mismo que coaching. Coaching es un proceso personalizado de acompañamiento. Y en ese interín hace 8 años, eh, comprendí, parte de Ujú. la presentación que dentro de un momento les voy a hacer, comprendí que cuando yo estoy haciendo negociación con, sean empresas, emprendedores, persona natural, normal, que me llama para un proceso de coaching, la primera pregunta que hace mi departamento de ventas y que se hace automáticamente por las redes sociales incluso es,
¿has estado en un proceso de coaching antes? Porque si la persona, casi el 100% de las personas que no han estado en un proceso de coaching, no saben lo que es la disciplina del coaching. Entonces, ¿Mm? bueno, comienzo por decir que creo que va a ser un buen tiempo para poder discutir acerca de lo que es el coaching, de lo que no es el coaching, de lo que es el coaching puro versus algunas mutaciones de coaching y algunas prácticas que aunque se llamen coaching, particularmente desde mi perspectiva, no lo son. No lo Ujú, son y están poniendo en peligro incluso vida de personas porque algunos se lanzan a la aventura de abrir procesos terapéuticos en la vida de las personas, dejan a ujú. las personas golpeadas con preguntas que debe hacer realmente un terapeuta profesional en la materia y la gente se va de allí deprimida o depresiva, por lo menos, se va de allí confundida y pueden incluso pasar por situaciones muy complicadas dentro de sus familias o tomar decisiones inacertadas. Creo Correcto. definitivamente, y termino con esto, creo fervientemente que la disciplina del coaching ha sido eh, filtrada por malpraxis, ha sido filtrada por conceptos inadecuados y erróneos, y estoy de acuerdo en poder hacer de alguna forma una base conceptual que permita que se pueda construir sobre esto. Pero quiero aclarar algo, dijiste algo muy interesante, Jaime, sobre la dogma. Mm, Voy a decir algo, yo no soy relativista, yo soy absolutista, creo en los absolutos, no en los ujú, relativos. Lo mismo que creo que pasa con la dogma. Técnicamente, todos somos dogmáticos. De alguna manera, muy agravada, menos agravada, más sencilla, menos light. Somos dogmáticos porque es lo que nos lleva justamente a tener un pensamiento crítico con respecto a un concepto o alguna posición. Entonces, partimos, es muy difícil no ser dogmático en algo que creemos rotundamente, conceptualmente. El problema está en cuando somos dogmáticos y no comprendemos que las otras personas también pueden ser dogmáticas y que pueden tener sus, entre comillas, verdades, pero voy a aclarar el punto de la relatividad, de lo relativista y lo absoluto. Hay personas que dicen, no, es que yo soy relativo porque lo relativo es mejor que lo absoluto no existe. Y entonces viene la pregunta de vuelta. Y lo que me estás diciendo, ¿estás absolutamente convencido de eso? Bueno, sí, entonces ya no es relativo, ya sos absoluto Así es, en esa posición relativista, ¿no? así Entonces es. creo que la brecha de poder tener, creo que lo más importante, pienso, para poder construir un árbol frondoso, que se pueda construir correctamente una edificación, es poder tener las bases. Y esas bases tienen que ser conceptuales necesariamente. Y allí es donde comprendo, ya después de haber hecho por varios años investigación, análisis de lo que es la disciplina del coaching, darme cuenta que incluso yo no comparto algunos principios de algunas de estas empresas certificadoras, etcétera. O sea, no lo comparto. Comparto con algunos coaches, con algunos colegas, comparto algunas formas de cómo lo hacen, de qué es lo que están haciendo. Entiendo por qué pueden estar haciendo algunas gestiones, pero considero que la falta del conocimiento conceptual sencillo, entonces hace que yo me confunda en el camino. Y comienza entonces a imaginarme y a creer en esta época, vamos a llamarle ya no redes sociales, en la época TikTok, que en 30 segundos tengo todo el conocimiento a través de scrollear y agarrar una idea de alguien, entonces ya la aplico como una verdad absoluta por los tiempos. Mm, Creo que esto está afectando la disciplina, está afectando a los propios coaches, está afectando eh, las certificaciones. ujú. Hay gente que se certifica en 8 horas de clase, entonces ya se certifican como coach profesionales, por ejemplo. Y yo tengo ya 20 años en todo este proceso. Tengo un poco más de 1.500 horas certificadas de procesos de coaching. Y sé que exactamente que sigo aprendiendo, sigo en los procesos y que es muy difícil que en 8 horas una persona salga lista para implementar un proceso de coaching. Puede ser que sea posible, pero creo que es muy difícil que pueda suceder. No, no, Bueno, no, por ahora no es comparto posible. ajá. No, 8 horas no, 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 no es posible y te lo firmo. Ahí, y barato además, porque
Y Además barato. estamos en un tiempo donde las tres B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Entonces, Sí. quiero formarme como coach, quiero ser coach de vida y quiero hacerlo fácil, rápido y barato. Y bueno, hay coaching por allí que no te llegan ni a $100, ¿no? Entonces te certificas como coach ni en $100. Y yo no estoy hablando de precio, no estoy hablando del monetario, sino del valor de lo que significa la capacitación. Así Yo es. actualmente estoy participando en un doctorado y aquellos que tengo un par de maestrías y un par de títulos universitarios, y aquellos que hemos estudiado, sabemos el valor del sacrificio y del tiempo que requiere la transformación del pensamiento, de las actitudes, el tiempo que se requiere para madurar una idea, el tiempo que se requiere para poder transitar desde un error absoluto hasta una verdad absoluta, o sea, todo un tiempo para poder meditar, esbozar. Y esto creo que le estamos haciendo mucho daño a la gente cuando le decimos, págame $10, son 8 horas en una sola semana y sales como certificado. Y además te doy la posibilidad que te certifique tal o cual certificadora y con eso puedes avanzar. Termino esta pequeña exposición cuando comencé con el curso avanzado de coaching. Ujú, Me decía la persona que me iba a contratar, hay un coach muy piola, o sea, hay un coach muy, decimos en Venezuela, verdugo, muy sabedor, que te recomiendo que lo sigas en las redes sociales para que aprendas de él. En una ujú. oportunidad le dije entonces a esta persona, mira, si me vas a contratar, tenés que dejar que yo haga la implementación, que yo haga lo mío, pero si vos me estás recomendando que yo sea como otra persona que te sacaba al campo a hacer trencitos y después de los trencitos hacer Inflar implementaciones, globos. inflar globo. Creo que estamos hablando de dos herramientas diferentes. Sí. Esto me llevó a obtener hacer un poco de conciencia y por las empresas que he podido transitar, creo que hay varios empresarios que se van a estar conectando porque me comuniqué con los que han sido coaching míos acá en Panamá, en Estados Unidos y en otros países para que pudieran estar, saben lo que es un proceso de coaching. Vale decir, yo soy mentor y soy consultor estratégico de negocio. Ujú, Y algo que me ha permitido eh, ser concreto con respecto a los procesos de coaching es saber cuándo soy mentor, cuándo soy consultor, cuándo soy asesor y ujú. cuándo soy coach. Correcto. No creo que haya que hacer un revoltillo, no creo que haya que meter todo dentro de una misma licuadora y ver qué sale de esto, sino creo que hay momentos específicos donde se puede actuar específicamente con cada una de las herramientas. Y cuando vamos a hacer el coaching, que es el tema de esta reunión virtual, Sí. entonces tenemos que saber, ok, soy coach en este momento, me pongo la gorra de coach, cuáles son los principios, cuál es la metodología, cuál es la ética que debo tener para entonces hacer este proceso de coaching de una manera correcta, adecuada, clara, transparente y que sea de utilidad sobre todo para el cliente. Ujú, de acuerdo. Eh, Gracias, Engelbert. De lo que comentas, ¿quieres apoyarte o acompañarte con algún contenido en particular o podemos iniciar la sesión de inquietudes y intercambio de ideas? Yo creo que podemos arrancar con la sesión de inquietud, vamos a hacer intercambio de ideas y en el momento en que toquemos alguna de los temas que puedo presentar, pues entonces yo hago una presentación y coloco tal vez cuál es mi posición y por qué la Bien, hice de esta forma, etcétera. vale, perfecto. Bienvenido, Salvador. No te habíamos saludado como se debe. Gracias por estar acá. Hola, hola. Bien. Hola, Salvador. Salvador Vara, Engelbert González. Salvador es también otro de los... Bueno, pues es que sería raro que no, que venga gente y no presentarlos como otro rebelde con causa, ¿no? Es otro de los que están acá porque creen que las cosas alrededor del coaching están muy, muy mancilladas y Salvador pues también tiene esta claridad como para levantar la voz y decir, se puede hacer diferente. ¿No, Salvador? Bienvenido. Bueno, David y Salvador, si tienen una pregunta, prepárenla. ¿Les parece si yo hago la primera y luego si ustedes... Ah, ok, sí. Bueno, la primera pregunta, Engelbert, sería, tú estás
consciente de que el coaching atraviesa por un momento oscuro, difícil, ¿verdad? Sobre todo porque ha venido siendo liderado, como bien lo comentas tú, por instituciones o federaciones o asociaciones que no han querido profundizar en las mejores prácticas. Y mencionaste ya, me parece que 3 veces dijiste la palabra ética, ¿verdad? La pregunta sería, más allá de lo que ha venido ocurriendo con otros ponentes que vienen y nos visitan, que coinciden con nosotros en que estamos en una crisis, o sea, hacen énfasis en que hay un problema, a mí me gustaría preguntarte, en cuestión ética, ¿cómo desde tu trinchera estás generando alguna solución para decirle a la gente que busca coaching, miren, yo propongo que se haga así y estas son mis argumentos? ¿Cuál sería tu propuesta para ayudarle al coaching desde su ética? Bueno, gracias. Primero, te comento un poquito acerca de estas instituciones, desde mi perspectiva, que son certificadoras, ¿Mm? que eventualmente tienen ciertos principios, eventualmente hablan de ciertas competencias, pero por lo general, cuando hacemos una mirada muy crítica, vemos que son más competencias hacia afuera, más competencias de forma de lo que podemos hacer o cómo lo podemos hacer. Entonces, voy a tu pregunta, y es Mm, que yo creo que la ética tiene que estar por dentro. O ya. sea, yo no creo que tenga que actuar por ética de una manera consciente, en el sentido de que mi conciencia me esté diciendo, haz lo correcto. Creo que tengo que vivir con ética, vivir por ética. Entonces, mi Mm, valor concreto, interno, intrínseco, tiene que ser la ética. Esto es lo ujú, que me va a llevar entonces a que todo lo que yo toco, digo yo por decir a que lo que uno puede tocar, lo que uno puede hacer, va a estar dirigido concretamente por ello. Entonces, lo primero es vivir con ética, ser una mm, persona ética, no tener dobleces, no presentar propuestas inadecuadas, ni incorrectas, ni incómodas. No estoy hablando de los errores son otra cosa, estoy hablando de hacerlo con conciencia, de hacer las cosas mal con conciencia, o de hacer las cosas por la mitad, o a conveniencia muy individualista y muy personal. Entonces, lo primero es tratar de modelar la ética hacia mis clientes, hacia los pupilos, hacia los que están aprendiendo acerca de la herramienta del coaching, hacia mi propia vida, hacia mi familia, etcétera. Entonces, la ética tiene que ser una norma intrínseca personal del individuo, y esto es lo que permite entonces comenzar a establecer principios de ética en nuestras prácticas, incluyendo el coaching. Em, Muchas de las certificadoras, no voy a mencionar alguna en particular, pero yo vivo en los Menciónalas, Estados Unidos. menciónalas. Yo, yo vivo en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, money talk, ¿no? O sea, lo que habla es el dinero. Entonces, hey, vamos a asociarnos para hacer una certificadora de techos blancos. Realmente no me interesa regular los techos blancos. Lo que me interesa es que me paguen dinero anualmente para yo darte una certificación a través de esto. Esto es todo. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el principio fundamental? Es el negocio. No es la ética. No es la forma de hacer las cosas. No es la consecuencia que puede recibir el coachee por un mal proceso. Es sencillamente hacer algo chévere, algo que damos un certificado y que la gente me va a pagar para poder tener ese certificado. Esto lo veo desde hace muchísimos años. Yo practiqué fisicoculturismo, aunque no parezca, y algunos otros asuntos. Salvador se acordó de algo particular, entonces algunos otros. A mí tampoco se me nota que practico. Me imaginé, me imaginé. Eh, y cuando viví en los Estados Unidos, te das cuenta de que la gente siempre se está asociando. Mucha gente se asocia para hacer cosas muy buenas, en serio que sí, anónimas, para hacer cosas privadas muy buenas, pero otros se asocian siempre para tratar de obtener recursos económicos de lo que están haciendo. Y no estoy diciendo que sea no válido asociarse para esto, pero el punto principal no es la ética de hacer la gestión bien, de que nuestra disciplina, por ejemplo, en este caso el coaching, esté bien respaldado, esté bien hecho, sino tener un nombre, y que ese nombre me genere mucha economía
sobre todo a los que estamos fundando, a los que están dirigiendo el asunto, y no necesariamente para una mejora en el proceso de la disciplina, particularmente del coaching. ¿Qué es la ética en el coaching? El coach tiene que respetar la autonomía del cliente, es parte de la ética de lo que yo aplico como base. Ujú. Tiene que respetar lo que es la autonomía del cliente. De hecho, creo que esa puede ser la piedra angular. O sea, Sí, es nunca decidir por el cliente, es nunca imponer ideas, es nunca dirigir su vida, por sí. ejemplo. Esta parte de la ética, no sé, pudiéramos decir que el cliente es el único que puede tomar decisión por sí mismo. La no directividad consciente implica que yo debo saber como ética que mi gestión como coach, muy importante, como coach, está en no interferir en la reflexión del cliente. Ujú, Está en hacer preguntas que puedan abrir ciertos caminos, pero no preguntar para dirigir hacia una ruta, para sugerir una ruta. Esta es parte de la ética de la práctica. ujú, Estaría la no interpretación, por ejemplo, es muy difícil, pero con la disciplina se puede llegar, que el coach no interprete las emociones, no interprete la historia, no interprete las decisiones, la psicología que hay detrás del cliente, sino el acompañar ciertamente lo que puede estar pasando con el cliente o dentro de su sistema de pensamiento o de paradigma. ujú, El no juicio, por ejemplo, quiere decir que el coach tiene que estar dispuesto a no hacer un prejuicio o antejuicio, ni un juicio de lo que el coachee pueda compartir o pueda estar pensando o pueda estar diciendo en un momento específico. Me explico. El coach tiene que saber recibir la información sin hacer una crítica, sin moralizarla, y aunque estoy hablando de ética, es sin moralizar lo que el coachee puede estar diciendo, compartiendo, y tampoco sin poner etiquetas, por ejemplo. Mi ética particular y en la que creo es la confidencialidad absoluta. Es no compartir nada, absolutamente nada mm, de lo que el coachee pueda compartir conmigo. Y te digo un par de más de mis puntos de ética. sí. Creo que es importante también establecer los límites, claro. Vos sos coach, vos sos coach, no sos mentor, no sos consejero. En el proceso incluso no sos amigo. En el proceso incluso vos sos un profesional que está desarrollando una disciplina que espera encontrar algunos objetivos. Y esto creo que el establecimiento de los roles tiene que ser bien, bien clave. Claro. Y por último, yo diría que tener un poco de conciencia espiritual y sobre la dignidad humana. Bueno, soy fiel creyente y creo que es importante que nosotros podamos ver a la persona no como un cliente numérico, sino como un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene necesidades físicas, bioquímicas, biológicas, de relaciones emocionales, incluso espirituales. Particularmente dentro de otros puntos de ética está el compromiso, etcétera, pero creo que estos son los puntos de ética en los cuales yo hago mis procesos. Espectacular. Y en el ver, ahorita platicabas que tienes como clientes tanto corporaciones como personas individuales. Y la pregunta que yo te tengo es, ¿cuál es el mayor desafío que tienes tú para practicar la no directividad cuando estás con una empresa que claramente te va a pedir un resultado puntual? Bueno, el mayor desafío, lo acabas de decir en medio de tu pregunta, las empresas quieren un resultado puntual y lo quieren rápido. Las personas, las empresas de hoy día, no estoy hablando de las grandes corporaciones que tienen una filosofía un poco diferente, las pymes, las grandes pymes hacia abajo, tratan de cuidar los recursos económicos y aunque entienden que el entrenamiento del recurso humano es importante, eventualmente quieren resultados rápidos cuando el mayor desafío es explicarle al cliente que un proceso de coaching para desarrollar alguna competencia particular, algún sistema de pensamiento particular de alguno de los coachees, de alguno de sus ejecutivos o empleados, va a llevar tiempo y que hay que hacer un cronograma, hay que hacer una agenda de trabajo, etcétera. Entonces el desafío está en que la empresa pueda entender que realmente está haciendo una inversión a largo plazo para desarrollar la competencia que le va a permitir, bueno, seguir escalando dentro del mundo de los negocios.
Es un desafío que tengo por más de 15 años, o sea, ha sido generalmente lo mismo. Es en cuánto tiempo esta persona va a estar lista, en cuánto tiempo va a dar resultado, en cuánto tiempo. Y la parte más complicada ha sido esto. Te comento, Dave, que algo que me ha dado resultado muy positivo para poder instaurar procesos de coaching de mediano y largo plazo dentro de las organizaciones es cuando hago procesos de coaching primero a los dueños o a los directivos. Cuando ellos vienen y comprenden y ven la herramienta en la práctica, entonces entienden cómo los va a beneficiar y ahí entonces se atreven a poder entonces contratar para poder hacer procesos para su recurso humano, para sus directores o sus ejecutivos y tal. Cuando entramos por recursos humanos, Jaime, esto también es muy importante lo que estábamos hablando antes, cuando entramos por recursos humanos es más complejo. Porque si la persona de recursos humanos, llámese director, gerente, jefe, analista, ellos están recibiendo una instrucción de la alta gerencia para hacer un entrenamiento y escucharon que el coaching puede ser bueno, entonces cuando nosotros les damos el proyecto y se dan cuenta de que no es un curso de $10, con un curso de $10 que lo haces en línea, no, no se trata de eso, ellos comienzan a darse cuenta de la seriedad y los desafíos claros son tres: entrar por compras, entrar por recursos humanos o entrar por la directiva de los dueños de las empresas. Hay tres maneras de negociar que son formas diferentes de hacerlo, pero creo que la parte complicada es esa. Puedo decir, y termino con esto, este punto, que la mayoría de empresas, incluyendo corporativas, técnicamente nos llevan, una vez que escuchan todo el preámbulo, la mayoría nos lleva a querer establecer procesos de mentoría o procesos de capacitación dura más que procesos de coaching. No hay un buen entendimiento, no hay una buena aceptación y creo que también parte de la no aceptación es que casi todas las empresas donde yo he estado como coach han tenido coach, han tenido coach anteriormente en cualquier disciplina y no terminan de creer que puede ser bueno y que puede ser útil implementar un sistema de coaching dentro de su organización. Y aquí es donde estaría bueno saber y qué pasa que no terminan de entender. Dime, Salvador, adelante. Por ahí va mi pregunta. Gracias por la oportunidad, Engelbert. Te he seguido en la conversación y pues es muy entendible. Creo que todos los que estamos en un camino de acompañamiento empresarial sabemos lo que hacemos, ellos saben lo que quieren y a veces eso no empata. Pero retomando la pregunta de Jaime, de la manera más breve, imagínate que yo fuera un ejecutivo de una empresa, que tengo el poder de decisión, ya me filtraron a varios coaches, me llegaste tú y yo te voy a preguntar aquí en la sala de juntas, ¿qué hace el coaching que no hace la mentoría o el entrenamiento? Dado que yo quiero contratar coaching, ¿qué es lo que yo recibiría? Como voy a desarrollar a 5 ejecutivos en habilidades de coaching, tú dime qué es lo que ellos van a lograr hacer. Yo trato de explicarle a las personas qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, le explico a este ejecutivo, en este caso vos, Salvador, bueno, como mentor, yo voy a transferir experiencia basada en vivencias que he tenido por más de 30 años como empresario, como alto ejecutivo de organizaciones, etcétera. ¿Ok? Allí entonces comparto mis experiencias reales, más de 30 años en ello, comparto los modelos de decisión, aporto dirección, doy claridad, doy enfoque, doy reenfoque, ¿ok? Y eh, lo muestro como el ejemplo del coaching, que lo digo a continuación, Ah, donde es acompañamiento reflexivo y donde yo no hago una transferencia de experiencia. Entonces, cuando el ejecutivo me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo voy a hacerte un acompañamiento que no es directivo, que no es de transferencia, sino que está buscando la autoconciencia de que el coachee pueda tomar decisiones sin que yo intervenga ni como consejero, ni en mi expertise, etcétera. Entonces, en ese caso, yo no enseño, no interpreto, no aconsejo y no doy soluciones. Partiendo de esta premisa como coach, partiendo de esta premisa como coach,
los empresarios tienen un poco más de conocimiento de lo que es un consultor, aunque eventualmente no hayan contratado a alguno, y tienen mucho más conocimiento de lo que es un conferencista o un capacitador, aunque de repente no se hayan actualizado en los últimos tiempos. O sea, hay algo como más clic, más natural. Cuando explico entonces el coaching, yo enseño un cuadro como este. De hecho, este es uno de los cuadros que yo enseño y puedo compartir las diferencias y entonces me permito para que la gente quede abierta a hacer otro tipo de preguntas dentro del proceso. ¿Qué hace un coach? Vamos a suponer que tus gerentes son Jaime y Dave, son tus gerentes, son los que vos quieres que hagan coaching. Entonces, hay dos asuntos que son diferentes. Primero, que ellos sean coachí míos y que yo les ayude porque Dave tiene problemas para comunicación y Jaime tiene problemas para toma de decisiones, por ejemplo. Es diferente ser coach para ellos que a que yo les enseñe a ellos a ser coach, porque técnicamente ellos van a vivir el beneficio de ser coachee porque van a aprender en el proceso. Pero es muy diferente a si yo los tomo como tutor para enseñarles a ellos a hacer coaching dentro de sus organizaciones, dentro de sus departamentos y sus equipos de trabajo. ¿Cómo se va a ver esto? El resultado se va a ver corto, mediano y largo plazo en los objetivos que se van a alcanzar. Por ejemplo, si alguno de ellos es vendedor y yo voy a hacer un coaching de venta, ellos van a comenzar a vender más y van a comenzar a vender mejor porque van a estar tomando las mejores decisiones a través del proceso de coaching que nosotros vamos a hacer. De hecho, bueno, para mí la respuesta ya la recibí, te la agradezco mucho. Justo este programa, esta serie de conversaciones van a eso, a aclarar entre muchas las bases que ya nos explicas, las diferencias que ya nos explicas. La vida real es así, o sea, estamos encontrando la fórmula de darle al coaching un sentido que cualquiera, sea coachee o sea un coach o sea alguien en entrenamiento. Para ti, Engelbert, ¿cuáles serían estas referencias históricas donde tú dices, mira, si hablamos de coaching, nos vamos a basar en esto, pero no en esto, que eso es otra cosa? ¿Tú te ayudaría esa pregunta, ayudarle a la gente que sepa un poco más a definir una cosa y otra? Yo comencé con el coaching hace algunos años con un entrenamiento en Harvard Business Publishing de Linda Healy. En aquel momento el coaching estoy hablando del año 2001, 2002. Ujú. Comencé entonces la búsqueda de lo que es el coaching como disciplina y esto me llevó, entre otros, estoy tratando de hacer memoria de algunos autores, a Carl Rogers, me llevó también a principios de la mayéutica con Sócrates, por ejemplo, como lo había dicho al principio, Aristóteles. Sí. Vi asuntos, por ejemplo, el existencialismo con Kierkegaard, porque de alguna manera todo estaba entreligado, Tim Galway, entre otros, ¿no? No Sí. recuerdo ahora algunos otros. Por ejemplo, esto me ayudó, yo también vengo de la parte de la formación de coach empresarial. Sí. Estuvo un poco como hablábamos, Jaime, hace un tiempo, también en la parte ecléptica de algunos otros autores que hablaban un poco del coaching desde sus propias perspectivas. Ujú. Pero esto me ayudó a establecer las bases, por lo menos conceptuales, de los principios de coaching que yo quería seguir y que Sí. yo creía que eran convenientes atender. De allí pasé a conocer algunas de estas escuelas certificadoras donde comencé a ver cuáles eran los principios subyacentes que ellos estaban dando para certificar coach y comencé entonces a trabajar un poco más introspectivamente en desarrollar ciertas habilidades y normativas. Ahora, el Sí. coaching eh, conceptual, sencillo, que creo que lo conocemos todos, por lo menos los que estamos en la disciplina, es un acompañamiento, es una disciplina de acompañamiento donde yo como coach voy a apoyar activamente a través de ciertas herramientas, de cierta mecánica, de cierta metodología, a otra persona a quien llamamos coachee o conocemos como coachee, a poder encontrarse internamente, a poder sacar desde adentro las propias respuestas a las preguntas que pueda traer a nuestras sesiones de coaching. La parte no directiva implica que yo soy una especie de catalizador, o sea, estoy allí en el proceso, pero no soy quien activa el proceso, no soy quien ejerce el proceso como tal, sino que a través de las preguntas que nosotros podamos hacer, pues las personas pueden comenzar a encontrar sus propias respuestas, porque partimos del principio que cada quien tiene la respuesta
a las preguntas, a las inquietudes, a las incógnitas que pueda tener, sobre todo a nivel de desarrollo personal y en cuanto a algunas habilidades o destrezas que pudiera tener. Desde allí, bueno, tengo algunos otros autores que se me han ido un poquito los nombres, pero eh, algunos otros autores muy genéricos. John Maxwell también escribió en algún momento sobre lo que es el coaching. Juan Beriken también escribió en algún momento sobre lo que es el coaching. Estas perspectivas o estas expectativas me han ayudado también a moldear un poco en qué creo y cómo lo hago. Pero técnicamente yo creo en lo que es el coaching puro. Creo que el coaching es no intervencionista, creo que el coaching es no directivo. Y cuando se está haciendo el proceso de coaching, y repito lo que es al principio, tengo que saber que tengo que funcionar como un coach y no como cualquier otra cosa. O sea, estoy haciendo un proceso de coaching donde voy a acompañar a esta persona a obtener ciertos resultados o a obtener resultados de ciertos objetivos que se están prepautando en el momento de la contratación y que yo puedo, a través de la metodología que voy a aplicar, pues ayudar a esta persona a alcanzar, voy a Sí, decirlo de esta manera, su potencial, ¿no? Su potencial claro. en cuanto al área que quiera desarrollar. Sí, a ver, a mí no me parece, pero por supuesto nada mal como explicas el coaching desde nuestra trinchera, desde nuestra postura, digámoslo así, porque es verdad, o sea, todo lo que dices es verdad, el coaching sí va por ahí. Ahora, ¿dónde está eh, como que el punto fino? Eh, a ver, si tú mencionas a Sócrates, si tú mencionas a Ujú, Aristóteles, si mencionas a Kierkegaard, si mencionas a Carl Rogers, nadie de ellos era coach, ¿verdad? Si tú, ujú, correcto. si, si tú mencionas a John Maxwell, a la escuela Harvard, a esta niña que dijiste, Linda, la de Harvard, La Healy, Linda Haley. Healy. Si tú mencionas a algunos otros autores, cada quien tiene su propuesta, su literatura, su opinión acerca del coaching. Ahora, si tú pudieras decirle a nuestra audiencia, ¿dónde pueden encontrar alguna obra literaria, académica o no académica, en donde se les explique la no directividad como esencia del coaching? ¿Podrías darnos algún autor, algún libro, alguna referencia para que la gente Perdón, dejé de encuentre con escuchar. mayor claridad, más allá de escucharte a ti, escucharme a mí, escuchar a Salvador o al mismo Dave? Para no directivo, como lo que Ok. estamos hablando, no existe. Ya, Creo que es llegar a una conclusión a raíz de conocer la práctica actual, sí, de llegar a la conclusión de ver qué es lo mejor para aplicar con ya, un cliente, con un coachee, y llegar a la conclusión, por ejemplo, a mí me ha servido porque como coach no soy ni esto, ni esto, ni aquello. Y claro. cada una de estas disciplinas tiene una forma de hacerlo. Así que podemos hacer un descarte que al no ser un proceso ni de mentor, ni de consejería, ni de asesoría, etcétera, etcétera, pues entonces tiene que ser una práctica correcta. He llegado a la conclusión a través de los años, a través de las investigaciones, del tipo de coaching que aplico directamente, tanto a nivel de vida como profesional o empresarial de liderazgo. Claro, claro, bien. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Engelbert? Porque yo he visto también, y aquí díganme ustedes, David, Salvador, si coinciden con lo que voy a decir. En muchas ocasiones, en medio de un acompañamiento de coaching, en medio de una sesión, ni siquiera un acompañamiento como proceso, sino en una misma sesión, muchas escuelas te proponen que uses algún otro tipo de técnica o algún otro tipo de cachucha dentro de la misma sesión de coaching. Es decir, te pueden vender la idea de que tú como coach puedes ser líder, puedes ser mentor, asesor, consultor, etcétera, porque puedes meterle algunas cositas dentro de la sesión. De hecho, Salvador estudió en escuelas donde a mí también me decían en las escuelas similares
que podías poner un poco de programación neurolingüística, podías poner un poco de neurosemántica, podías poner un poco de algunas otras fuentes desde donde puedes potenciar a la persona que acompañas. Y esto ha venido siendo como muy recurrente, como si el coaching no tuviera los elementos como para poder ejercerse sin parches o sin muletillas o sin ayuda, ¿no? Eh, no sé si tú vas más por el tema de, bueno, es que a veces sí es necesario utilizar otras cosas, o tú dices, jamás hay que utilizar nada que atente contra la no directividad. ¿Cómo es tu postura? Mi postura creo que es sencilla. Bueno, sencilla decirlo, no aplicarla. Sí, No, o sea, coaching es coaching. ya, Insisto, ¿no? Coaching es coaching. sí, Coaching es coaching, mentoring es mentoring, asesoría es asesoría, consultoría es consultoría, consejería. Yo soy consejero familiar, sí, por ejemplo. sí, Tengo sí. 20 años, por la Counselor. gracia de Dios, soy consejero de familias, de parejas, de padres, de hijos, etcétera. Tengo que saber en dónde estoy y cuál recurso debo utilizar y debo ser fiel, como decía Salvador, a la fórmula que funciona y que no rompe. Porque, ojo, probablemente pueda haber innovaciones en ciertas disciplinas que ayuden a mejorar. Por ejemplo, el Zoom. A través del Zoom hago procesos de coaching. Entonces, añadimos el Claro, Zoom, pero no daña la técnica, no daña lo que claro. podemos hacer. No, yo creo que el coaching es no directivo y como esencia no, yo no creo que haya que añadir algo más. Probablemente puedes mejorar el entorno, el ambiente, la iluminación. Probablemente si a la persona le Sí, gusta la sí, sí. música clásica, puedes poner una música clásica muy lejana como para que esa O sea, persona pueda sentirse poner relajada, a gusto, etcétera. incienso y Pero no creo ponerle... que haya que añadir más. Yo quiero decir algo Ah, sin necesidad de, como decimos en Venezuela, sin pisarle los callos a nadie. No quiero ser ofensivo con nadie. Pero cuando yo llego a Argentina hace 8 años atrás, una de las luchas que tuve fue con lo que se llama el coaching ontológico. Entonces, yo trabajo como coach por objetivos. O sea, yo me siento con mis clientes, ¿cuál es tu objetivo con este proceso de coaching? Ah, yo quiero relacionarme mejor, hablar mejor o lo que sea. ¿Ok? Y eh, me doy cuenta que hay una vertiente muy grande acá en el Cono Sur, con este tipo de coaching, que es totalmente intervencionista, aunque creo que sus expositores dicen que no lo es, pero es totalmente es inmersivo, porque se guía a la persona a pensar y a tomar decisiones en base a ciertas propuestas de mejoras o de palabras o de forma de decir o de hablar. No quiero entrar en una polémica sobre el punto, sino que entonces cuando yo llego al Cono Sur, ya no era tanto la directividad, sino era más que estamos utilizando la intromisión más directamente y le pusimos el nombre de coaching. ¿Ok? O sea, le pusimos el nombre de coach a la intromisión. Y muchas personas se aprovecharon de no haber habido un mapa conceptual claro, definido, claro, aceptado. claro. Y entonces, bueno, cualquier persona dice ahora que esto es coaching. Yo Exacto. particularmente no lo creo, repito, por eso quería aclarar también desde el principio, cuando yo llego con un empresario o con una persona, yo le pregunto, ¿qué esperas, Dave? ¿Qué esperas vos de este proceso? Ah, yo espero aprender a liderar. ¿Vos sos líder? No. ¿Sabes de liderazgo? No. ¿Sabes qué es el liderazgo? No. ¿Qué significa liderar para vos? No lo sé. Entonces, esta persona muy difícilmente va a poder recibir un proceso de coaching puro, en este caso, pero yo no lo puedo llamar coaching. Si yo añado algo, ya no es coaching. Ujú. Ya no es coaching. O sea, si yo añado un consejo, deja de ser coaching. Un Si yo concepto. añado un concepto, ya no es coaching, ahora es un entrenamiento. Y eso tengo que aclararlo. Entonces yo veo que Dave quiere ser líder, pero no sabe lo que es el liderazgo, nunca supo lo que era el liderazgo, o quiere ser emprendedor y no se imagina lo que es emprendedor, por lo menos. Hay un país que cree que los emprendedores son los que tiran una manta en el piso y se ponen a vender baratijas en el piso. Entonces, esto es emprendimiento. En otros países, emprendedor somos los que iniciamos un proyecto de negocio para crecer como empresario. Si la persona viene a ser emprendedor, entonces imagínense
en cuánto tiempo la persona hacer un insight va a aprender lo que es hacer un emprendimiento. Entonces, yo tengo que ubicarme también desde esta perspectiva como experto. Esta persona no necesita un coaching, solamente para esto va a necesitar algunas otras herramientas. Yo tengo que saber si yo se las voy a dotar o no, o si lo va a buscar por afuera, pero para tu pregunta, Jaime, Sí. no. Si yo añado algo al coaching, deja de ser coaching. Claro, ahora, eh, dime algo, Engelbert, tú que tienes tan claro lo que es y no es coaching, ¿tú tienes en mente hacer algún tipo de publicación para explicar y sistematizar cómo se haría el coaching de manera no directiva? Buen punto. Mm, Tengo, o sea, tengo en cola 3 libros. mm, El tercero es de coaching, es mm, sobre coaching. O sea, está ahora un libro, finalizando un libro de gerencia, luego viene un libro de desarrollo personal y luego viene un libro de coaching. ya. Y tengo en cola más o menos 25 artículos. Te soy honesto, ninguno de los artículos, hasta que vos llegaste a mi vida, hablaba de no directividad. O sea, Mm, para mí era un tema tácito. O sea, yo no doy dirección porque la dirección no es coach, no es mm. coaching. Sí, Pero hasta que llegaste y comenzaste a hablarme de esto, comencé a, bueno, qué interesante la posición radical, que me parece interesante porque se está desvirtuando. sí, Seguramente voy a meter dentro de... He escrito varios artículos sobre diferencia de coaching, asesoría, coaching y mentoring, coaching y procesos y las procesos. cosas. Sí, he escrito varias, pero no Ya. he escrito específicamente sobre la no creatividad. Seguramente lo voy a estar metiendo en agenda. Sí, genial. ¿Sabes? Porque yo no conozco, a ver, de cada 10 coaches con los que yo interactúo, 9 dicen que son no directivos, porque consideran que implícitamente en la palabra coaching se presupone que no hay dirección en su intervención. Pero ya cuando exploramos un poco más acerca de el cómo lo hacen, ya descubrimos que la no directividad está fragmentada, se entiende solamente como el no aconsejar flagrantemente. O sea, no le voy a decir a la otra persona qué es lo que debe o no debe hacer. Pero si fuera ese el caso, pues también la mayoría de psicólogos serían no directivos, porque tampoco ellos dicen tal cual qué tiene que hacer la otra persona, aunque sí los hay, honestamente sí, sí los hay. Por eso, claro, para irnos cada vez más hacia el entendimiento, comprensión y dominio de lo que significa no interferir o no transferir o no dirigir, son estos espacios que estamos abriendo para que la gente clarifique. Y a ver, si tú pisaste callos, si abriste polémica, si alguien se sintió aludido por lo de ontológico, pues que vengan al programa y que nos expliquen cómo el coaching ontológico logra ser no directivo. A mí me encantaría que en vez de que digamos, no, ¿qué le pasa a Jaime, Salvador, Dave Engelbert? Nada más están molestando. No, estamos queriendo indagar. Vengan a nuestro programa y aquí abrimos la conversación como gente madura y responsable, ¿no? En fin, ¿cómo te está yendo, Engelbert, en este en vivo? Bien, bien. Decimos en ¿Sí? Venezuela picado. En Venezuela picado significa que quedé con ganas de más. Bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo también lo he visto muy productivo. No sé, Salvador, Dave, ¿quieren agregar algo? Sí, muy productivo. Te agradezco la participación, Engelbert. Y estás invitado a seguir uniéndote a las demás conferencias, quizás ya no como invitado, pero como participante, como varios de nosotros, y seguir aportando. Y creo que la clave de tu participación de hoy es que sí hay un acuerdo en la no directividad y en la no transferencia, en la intervención. Nos falta aterrizar
los fundamentos, ¿no? De tanto la esencia histórica, los recursos que hay que agregarle a nuestro discurso, ¿no? Porque como hoy dices, las personas, si lo dice TikTok, creen que es cierto, nos falta más sustento, ¿no? Y empezar nosotros a hacer los que hacen los TikToks, o sea, pero con sustancia que pueda ser demostrable, que tenga un sustento histórico, sobre todo más allá de Aristóteles, que sí trajo muy buenos aportes. Toda la lista de los que podemos citar, ninguno estaba pensando crear coaching. Estaban hablando de formas de acompañar a personas, de cómo darles el poder, cómo facilitar su comprensión, etcétera, que después el coaching las integró y el coaching las contiene, solo que hay muchas otras prácticas que le llaman coaching a algo que no lo es y es lo que estamos nosotros tratando de corregir. Exacto. Y de mi parte con esto concluyo. Gracias, Salvador. Bienvenido. Dale, Dave. Muchas gracias, Engelbert. De verdad, un placer escuchar que también estás involucrado en poder defender el proceso y no tanto el fin, viendo que sea un proceso no directivo, que tal, ¿no? Para evitar que en busca de un fin contaminemos, como dice Salvador, la ensalada de papa con atún, ¿no? Y le demos en la torre a ese concepto. Y muchas gracias por esta conversación. Sí, genial. Para darte la palabra, Engelbert, y que tú cierres el programa, reconozco tu valentía y tu compromiso con las buenas prácticas porque te fuiste a meter al país donde nació casi casi el coaching ontológico. Bueno, nació en el vecino, en Chile, Pero pero con un socio de acá, con un socio de acá. claro, te fuiste a meter ahí a la boca del lobo, ¿no? Con tu propuesta no directiva. Bien, un aplauso por eso y cuentas con nosotros si requieres algo en particular. Bueno, gracias por esta invitación, por este tiempo. A mí me encanta compartir con personas profundas sobre temas profundos, sobre temas prácticos. No lo sabemos todo, no lo sé todo. Creo que hay un camino por delante muy interesante para ustedes. Salvador comentaba algo, me voy con la reflexión. ¿Será que nosotros tenemos que regular el coaching para que sea no directivo o será que nosotros podemos ser como una atalaya de seguir mostrando cuál es la buena práctica, la práctica correcta? Un abrazo y quedo pendiente. Muchas gracias por la invitación y para mí ha sido un verdadero privilegio, Jaime, estar con ustedes, Dave, Salvador.